ustedes el día de hoy. Estamos dándole seguimiento y continuidad a los videos informativos que estamos trabajando para poder llevarles y empoderarles de información de todo lo que tiene que ver con la salud materna y perinatal en nuestro país. Hoy, en el marco del Día Internacional de Concientización de la Preeclampsia, el día 22 de mayo del 2020, tenemos el honor de poder contar nuevamente con nuestra queridísima amiga, la profesional, la doctora especialista en embarazo de alto riesgo, ginecobstetra, médico materno fetal y maestra en ciencias de la salud. Ella es la doctora Berenice Zavala Barrios, a quien le agradezco nuevamente que esté el día de hoy con nosotros hablándonos de este grave síndrome que se puede presentar durante el embarazo, el parto y el puerperio. Me refiero a la preeclampsia. Bienvenida, doctora Bere. Muchas gracias por la invitación, Jacqueline. Aquí estamos con gusto para platicar de preeclampsia. Muchísimas gracias, doctora. Pues nos gustaría que sin más preámbulos podamos pasar a la presentación que nos hizo favor de preparar para que la población y toda la sociedad podamos conocer acerca de lo que tiene que ver con la prevención de este síndrome hipertensivo, que desafortunadamente es la causa de muerte materna, fetal y perinatal en nuestro país y en el mundo. Claro que sí. Bueno, aquí ya compartiéndoles la pantalla de la presentación. Pues bueno, en realidad lo que vamos a hablar son mucho del tema de por qué podemos ayudar a todas las mujeres embarazadas a tratar de identificar los riesgos que tiene su embarazo y el riesgo en específico en el contexto del Día Mundial de Preeclampsia, el riesgo específico para cada mujer que tiene para desarrollar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad como tal sabemos que solo se presenta en mujeres embarazadas, porque el embarazo es que lo ocasiona. Entonces, hablando un poquito ya del contexto de lo que es este tema, pues entramos de lleno. Entonces, aquí quiero hacer primero una mención muy especial para mi maestro, el doctor Carlos Briones, que bueno, él es el que se ha encargado de encaminarme a estudiar y entender todos los mecanismos que están implicados en el desarrollo de esta enfermedad de preeclampsia. Y pues bueno, aquí haciendo mención también a un proverbio que él menciona en muchas de sus pláticas, que es que un niño sin padre es un barco que navega sin timón, y sin la madre, evidentemente esto se pone peor, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros, como tú bien lo mencionabas, es una causa muy importante de estudio y de tratar de prevenir la enfermedad como tal y a su vez también tratarla. Nosotros sabemos que la muerte materna desde el año 2000, o sea, hace 20 años, se le ha tomado una importancia tal, ya que la muerte materna se ha determinado como un desafío grave en salud. Y de hecho se pone o se identifica como un marcador de desarrollo a nivel social. ¿Por qué? Porque el trasfondo que tiene una muerte materna no solo va en la muerte como tal, sino que también tiene otras implicaciones tanto sociales, económicas, culturales, no nada más para la mujer en sí, sino para su familia, su entorno y para el recién nacido también. Entonces, bien lo decías tú, en México todos los años nos estamos peleando entre el primer lugar y el segundo lugar de mortalidad materna entre preeclampsia y la hemorragia obstétrica. Por eso es muy importante hablar de ella. En México, en el 2005, que es la estadística que está publicada aquí en la numeralia, que es de acceso nacional, si ustedes buscan mortalidad materna va a salir esta numeralia publicada, en donde sabemos que el 26%, el 21% de todas las muertes maternas se deben a preeclampsia. Y en las causas de muerte directa, que son las muertes que son identificadas como tal secundarias al embarazo, que no tienen ninguna otra causa, que son debidas al embarazo como tal, es la segunda causa en el 2015. Y actualmente sabemos que, pues bueno, en México, si hablamos de mortalidad en general, 2 mujeres están muriendo al día. Y a nivel internacional, a nivel mundial, se estima que 800 mujeres están muriendo al día debido a una causa materna. Por eso es tan importante hablar de ello. De los países, como lo mencionábamos hace un ratito, bueno, sí, México tiene un índice de mortalidad no tan malo. Estamos más o menos en un nivel intermedio de mejoría, porque todavía hace 10 años teníamos una mortalidad materna muy alta, pero actualmente estamos igualándonos a los países que tienen cierto nivel socioeconómico y recursos económicos para atender esta enfermedad. Sin embargo, todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Y de los países que pues sabemos que están mucho más afectados, pues ahí tenemos a África, ¿verdad? El continente África. Como les decía, no solamente implica un riesgo para la mujer como tal.
La mortalidad de la mujer que tiene preeclampsia sabemos que es alta. Sin embargo, también la mortalidad para los bebés que nacen de esas mujeres con preeclampsia. ¿Por qué? Porque preeclampsia, como les decía al principio de la plática, es una enfermedad en donde se evidencia una elevación de la presión arterial y que cuando ya está manifiesta esa elevación de la presión arterial empieza a afectar otros órganos. Y entonces, si el embarazo está causando la enfermedad, ¿qué hay que hacer? Interrumpir el embarazo. Y si el embarazo es un embarazo que estamos hablando de menos de 34 semanas, 32, 28, o si es un embarazo muy, muy temprano, es evidente que este bebé va a tener repercusiones secundarias a la prematurez que va a ocasionar el nacimiento por preeclampsia. Y por eso también impactamos, cuando atendemos a una paciente con preeclampsia, la seguimos o la identificamos de manera temprana, tenemos un impacto también sobre el recién nacido. ¿Para qué? Pues para que no tenga las secuelas derivadas de la prematurez. La prematurez como tal, pues tienes condiciones que pueden afectar al bebé desde retraso psicomotriz hasta defectos o alteraciones a nivel visual, alteraciones a nivel cognitivo, alteraciones a nivel neuromuscular. En general sí tiene repercusiones de manera inmediata, pero a futuro también sabemos que estos bebés que nacen de manera prematura van a tener alteraciones debido a que pues, ya se sometieron a cierto estrés en su etapa intrauterina. Y estos bebés sabemos que pueden desarrollar tempranamente, ya sea de adolescentes o adultos jóvenes, pueden desarrollar diabetes o hipertensión, o incluso ser hijas de mamás preeclámpticas. Eso te confiere un riesgo de también padecer preeclampsia a ti como mamá. Entonces, por eso es tan importante la prevención e identificar los riesgos que nos pueden ayudar a prevenir esta enfermedad y como tal vez no tratarla y curarla, pero sí detener su progresión a una manera severa o una manera grave. Vamos a entrar de lleno. Bueno, todo esto en contexto a que pues estamos en el Día Mundial de Preeclampsia y sabemos que cada 7 minutos a nivel mundial una mujer está padeciendo preeclampsia de recién diagnóstico y eso es bien importante. Entonces, como les decía, esta enfermedad es una enfermedad que tiene muchas causas. No le podemos definir una en específico, que sepamos todavía esto ocasiona preeclampsia. Sabemos que la preeclampsia se deriva de la placenta de la mamá, que tiene una normalidad en su implantación, pero se descompensa debido a otros factores que pueda tener, ya sean ambientales, personales o propiamente del embarazo. Entonces, de estos factores que sabemos que pueden hacer que uno desarrolle preeclampsia, pues el primero es, como ya les decía, el tener el antecedente de preeclampsia. Otro muy importante, el padecer enfermedades previas al embarazo, pero que estén descontroladas. Si una mujer con diabetes mellitus me llega, o con el azúcar alto en sangre, me llega y dice, yo quiero ser mamá, ¿cuál es mi riesgo de preeclampsia? Bien. Si tenemos un descontrol en su azúcar, pues el riesgo va a ser muy elevado y si durante el embarazo no lo controlamos, el riesgo va a ser mayor. Pero si tenemos una diabetes que se controla, se vigila y se mantiene en los estándares que debe de tener, el embarazo muy seguramente va a tener un resultado confiable y es por eso que hay que seguir todos estos antecedentes que pueda tener una mujer embarazada. Como les decía, el antecedente familiar, el ser hija de una mamá que tuvo preeclampsia o ser hermana de una paciente que tuvo preeclampsia, pues nos da cierto riesgo, porque aunque no se ha descartado de manera completa ni se ha confirmado de manera completa, sabemos que el antecedente familiar tiene algunos factores genéticos que podemos nosotros también tener y que nos haga desarrollar preeclampsia igual que nuestros familiares. La obesidad, a esto se refiere al índice de masa corporal mayor a 35. Este índice de masa corporal nos habla sobre el grado de obesidad que llega a tener una mujer. Y una mujer con una obesidad pues tiene un riesgo incrementado. La edad también, esto debido a la tolerancia de la mujer al embarazo también. El embarazo llega a ser de repente una agresión para el cuerpo de la madre. Y cuando uno ya supera la edad de 40 años, tenemos alteraciones a nivel de nuestros vasos sanguíneos que hace que no tengamos una adecuada adaptación y se nos suba la presión arterial. Cuando tenemos espacios muy amplios entre un embarazo y otro, también es un factor de riesgo. Cuando es nuestro primer bebé, sabemos que el riesgo se incrementa. Y aquí hacer un contexto muy importante también. Aunque no sea el primer bebé, pero si es un papá diferente, es el mismo riesgo, porque nos estamos exponiendo
a la tolerancia de otros genes, de los genes paternos. Entonces, si ya los expusimos en una ocasión y después cambiamos esos genes paternos, también tenemos un riesgo de adquirir preeclampsia. Como les decía, las enfermedades, principalmente diabetes, el padecer hipertensión previa, enfermedades del riñón, enfermedades de anticuerpos que afecten a nuestro propio cuerpo, que se llaman anticuerpos antifosfolípidos, o algunos otros alteraciones previas, ¿no? Pero que estén descontroladas. Eso nos va a inferir un riesgo para que nosotros podamos desarrollar preeclampsia en el embarazo. Ahora, explicándole todo este contexto, sabemos que la enfermedad como tal es un síndrome, que es un síndrome, nosotros llamamos un síndrome a un conjunto de síntomas y signos. Y no puedo diagnosticar preeclampsia si a la mujer embarazada no se le eleva la presión arterial. Pero desafortunadamente, esa elevación de la presión arterial la vamos a presentar en una fase clínica de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a presentar en estadios avanzados del embarazo, o a lo mejor en estadios tempranos, pero ya que no podemos retrasar su evolución o que no podemos ayudarle a mejorar el pronóstico de esa mujer. Esa elevación de la presión arterial nos marca una pauta importante de que por lo menos lo más que podamos retrasar la enfermedad, o que se ha visto que se puede retrasar la enfermedad, va de 2 a 3 o 4 semanas máximo. Y si la presentamos alrededor de la semana 23, estamos hablando que un bebé van a ser de 6 meses o de 7 meses, que es una prematurez que se considera todavía como extrema y que puede ser una repercusión importante para el bebé. Ahora, como les decía, estos síntomas y signos se presentan al final de la enfermedad, pero afortunadamente conocemos que viene desde la fase inicial del embarazo. Cuando una mujer se embaraza, en el momento en el que se implanta el embrión, tiene que hacer, yo siempre les explico así a mis pacientes, tiene que hacer conexiones perfectas entre la mamá y el bebé, y esto las hace a través de la placenta. ¿Okay? Recuerden que bebé se alimenta a través del cordón umbilical y que la placenta se va a adherir firmemente hacia el útero de la madre, formando estas conexiones arteriales y venosas. Y estas conexiones, si llegan a tener algún grado de alteración, puede condicionar el desarrollo de preeclampsia y de otras enfermedades. Entonces, al tener una placentación o una placenta que se implantó de manera anormal, va a haber una secreción anormal de proteínas a nivel de la placenta que van a estar circulando en la sangre materna. Y esto es importante que lo entiendan porque ahorita vamos a explicar que uno de los métodos de detección temprana es medir estos marcadores de la sangre de la mamá. Y es el complemento para el diagnóstico de prevención. Y posteriormente, una vez que ya se hizo toda esta placentación anormal, secreción anormal de proteínas a través de la placenta, y que evoluciona de tal manera, y si le agregamos, por ejemplo, un factor de riesgo que es el incremento de peso excesivo durante el embarazo, o bien madres fumadoras que consumen algún tipo de droga, esto nos puede ocasionar todo lo que es la manifestación clínica en donde ya no podemos hacer más que interrumpir el embarazo. Y bueno, la manifestación principal es hipertensión, pero esa hipertensión también puede llegar a dañar los órganos vitales de la madre, como lo es el riñón, dándole algo que se llama insuficiencia renal, que es que el riñón deje de funcionar, ¿ok? Y bueno, esto también se puede afectar el hígado o se puede afectar a nivel cerebral. Y bueno, esto lleva a tener implicaciones desde mínimas, en el momento, digamos, rápido del diagnóstico, que se puedan tratar de compensar, mejorar y revertir todas estas alteraciones, pero también puede dejar secuelas a futuro. Cuando una madre ha tenido ya una preeclampsia que no se ha controlado de manera adecuada durante el embarazo y que llega a tener alguna afectación a algún órgano, o que se retrasa el tratamiento o un buen manejo de la preeclampsia como tal, la paciente a lo mejor sale del evento grave de su enfermedad, pero sabemos que en un periodo de 5 a 7 años puede presentar disfunción de los riñones, que sus riñones empiecen a fallar, o bien que tenga algunas otras alteraciones a nivel circulatorio, que padezca ya hipertensión crónica o que desarrolle también algunos otros problemas como colesterol alto, lípidos altos, diabetes, y la misma hipertensión nos puede llevar también a daño renal. Por lo tanto, esto deja a una mamá con muchas alteraciones. Por eso es bien importante que primero la sepamos identificar desde el principio del embarazo, y si tenemos un alto riesgo, tratemos de controlar ese riesgo para que lleguemos bien
o lo más lejano al embarazo, lo más cercano al término, digamos, del embarazo, y sin secuelas para la mamá, para que tengan pues un final feliz, ¿no? Ahora, como les decía, todas las pacientes tienen un riesgo, y ese riesgo específico, primero lo sabemos que lo vamos a identificar por la edad, porque les comentaba hace un momento que arriba de 40 años, una mujer embarazada tiene un riesgo incrementado de padecer la presión arterial alta durante el embarazo. Los factores ambientales también son muy bien conocidos, como es el trabajo, el no hacer ejercicio, los factores personales como fumar, como la obesidad, o bien los factores clínicos, el que tenga algunas enfermedades previas al embarazo que no hayan sido controladas. Y bueno, de alguna manera, al saber todos estos antecedentes y al saber cómo se puede desencadenar la enfermedad o cómo yo puedo ayudar a prevenir esta enfermedad, tenemos que tener un control prenatal. Y aquí, esta diapositiva se las pongo porque el embarazo antes, hace un siglo, teníamos un control prenatal que la verdad es que era muy poco eficiente, ya que la vigilancia se le daba más énfasis al final del embarazo. Pero si nosotros hacemos una inversión de esta vigilancia y vigilamos más al principio del embarazo y después damos seguimiento a crecimiento, desarrollo y peso principalmente de bebé, podemos identificar mejor. Entonces sabemos, a partir del año 2000, sabemos que podemos establecer un riesgo específico para cada paciente y no nada más para preeclampsia. Sabemos que existen otro tipo de riesgos que pueda tener la mujer embarazada. Y esto es por eso que, bueno, tratamos de hacer un estudio que llamamos cribado cromosómico o tamizaje de primer trimestre, y este se va a llevar a cabo entre la semana 11 del embarazo y la semana 13.6. ¿Por qué en estas semanas específicamente? Alrededor de la semana 11, nosotros vamos a poder identificar por ultrasonido también alteraciones anatómicas en la forma del bebé que nos puedan ayudar a identificar bebés que tengan malformaciones graves incompatibles con la vida, asociaciones con síndromes, y a su vez también nos pueden ayudar a identificar este riesgo para preeclampsia. Siendo más específicos, este tamizaje que en realidad todas las mujeres se lo deben hacer, porque toda mujer embarazada tiene un riesgo específico y hay que calcularlo para saber si es candidata o no a cierto tipo de seguimiento, a cierto control de factores de riesgo o a cierto tipo de manejo como tal o manera de interrupción del embarazo. En general, para saber cómo vamos a seguir cada embarazo es muy diferente. Entonces, con este riesgo lo que vamos a tratar de calcular no nada más va a ser la predicción en preeclampsia, sino que también vamos a tratar de identificar anomalías fetales, como les decía. Los defectos cromosómicos se refiere a la detección de síndromes, y aquí los síndromes que se detectan principalmente es el síndrome de Down, que es el más frecuente de la población, el síndrome de Edwards y el síndrome de Pato. Y también podemos identificar aquellos bebés que puedan tener un riesgo de prematurez, que estén asociados a una incompetencia del cuello uterino para contener el embarazo. Y también la prevención de la muerte fetal, una predicción también y manejo de la restricción de crecimiento intrauterino, que esto que es un bajo peso del bebé dentro del útero de la mamá. Y también esto va muy asociado con preeclampsia. Preeclampsia es la causa más frecuente de por qué los bebés pueden tener una restricción en su crecimiento. A su vez también detectar aquellos problemas que puedan desarrollar mamás que tengan más de un bebé, gemelos, trillizos, cuatrillizos en general. Entonces, este tamizaje de riesgo, como digo, no nada más nos sirve para preeclampsia, pero nos sirve para detectar muchas otras cosas más que le podemos hacer énfasis. Y como les decía desde un principio, la mayoría de las veces tal vez no vamos a detener la enfermedad, pero vamos a evitar que progrese a una secuela o al desarrollo de una enfermedad grave. Identificar el momento oportuno del nacimiento de bebé sin tener que sacrificar la prematurez o que la mamá quede con alguna lesión en algún órgano. Y por eso es tan importante este cribado de riesgo y que toda la mujer embarazada se debe de hacer. Ahora, bueno, aquí hay algunas imágenes que desde etapas muy tempranas del embarazo, también son 11, 12 semanas, podemos encontrar algunas anormalidades también cardíacas,
o algunas malformaciones o posiciones anormales del bebé que nos ayuden a identificar algunos problemas en específico. Con este estudio de primer trimestre, es importante que sepamos que podamos hacer una predicción en el riesgo o desarrollo de la misma. ¿Para qué? Pues para dar un tratamiento, un seguimiento especial. Entonces, inicialmente se describió hacer un ultrasonido a nivel de las arterias uterinas. El ultrasonido, como tal, en ese estudio de las 11 a las 13.6 semanas, se hace con una modalidad del ultrasonido que es Doppler, que es cuando vemos colores en el ultrasonido que pintan el flujo sanguíneo. Y las arterias uterinas las encontramos, aquí en esta diapositiva podemos ver hacia los lados del útero. Tenemos dos, una izquierda, una derecha, las medimos, sacamos un valor de pulsatilidad, le llamamos, y ese valor de pulsatilidad nos puede detectar hasta el 60% de las pacientes que van a desarrollar preeclampsia. Y esto, pues bueno, es una tasa muy buena. Es cierto que no es una prueba 100% específica o 100% diagnóstica, es una prueba probable. Entonces nos va a detectar realmente las que van a estar más graves, ¿vale? Y eso, bueno, es una tasa de detección que es bastante importante. Y después, con el tiempo, esto fue lo primero que se desarrolló. Con el tiempo se han hecho muchos modelos combinados. Entonces, actualmente hacemos un combinado de 3 mediciones. Primero, los antecedentes maternos, porque les decía, todas las mamás tienen un riesgo. Ese riesgo le llamamos riesgo basal, que es el riesgo que tienen a partir de sus antecedentes. La edad, el peso, la medición de la presión arterial desde el momento que se está revisando la paciente en primer trimestre, si fuma, si toma, si tuvo preeclampsia, si tuvo mamá con antecedente de preeclampsia, etc. Tomamos todos esos factores de riesgo, los anotamos en una calculadora a la que nosotros tenemos acceso. Estos estudios también es muy importante que se sepa que se deben de hacer por personal que está capacitado y entrenado. No cualquiera puede hacer un estudio completo de este tipo y por lo tanto necesitamos que sea un médico que sea encargado de estudiar y que tenga acceso a este tipo de calculadoras. Nosotros en el área de medicina materno-fetal lo que hacemos es un entrenamiento de 2 años para poder hacer este tipo de estudios y después hacemos una especie de examen para poder tener acceso a este tipo de calculadoras. Son calculadoras que se han utilizado a nivel internacional y actualmente ya tenemos la calculadora nacional en México, pero necesitamos primero aprobar un examen para saber que lo estamos haciendo bien. Si es un médico que se dedica solamente a hacer ultrasonido, no va a tener el acceso a este tipo de calculadoras y por lo tanto el riesgo que se pueda dar a partir de la medición que se haga no va a ser 100% confiable. Entonces es bien importante que sea un médico, a lo mejor radiólogo, pero que esté entrenado en medicina en estudio de cromosómico de primer trimestre, o que bien sea un médico materno-fetal que tenga su entrenamiento y su aprobación para poder utilizar este tipo de calculadoras. Y esto se ve en el reporte que se emite de ultrasonido. Cuando un médico te da un reporte de ultrasonido, ahí debe decir su número de aprobación o su cédula profesional, en donde es un médico que es capacitado para poderte dar un riesgo y que es confiable, en el cual tú puedes identificar todas las posibilidades que pueda presentar tu embarazo, y en preeclampsia, pues con mucha más razón. Entonces, este médico lo que va a hacer es hacer un ultrasonido y va a medir la arteria uterina. Aquí estoy señalando la arteria uterina, cruza, se pinta en color rojo y nos da una forma de una onda, y esta forma de la onda es la que medimos nosotros. El valor que nos arroje esta morfología de onda con los antecedentes. Y además, recordemos, al principio de la plática les mencionaba que la placenta secreta de manera normal algunas proteínas. Si medimos esas proteínas en sangre, entonces lo que vamos a tener va a ser un modelo de predicción más confiable. No es 100% certero, pero es mucho más confiable que tan solo hacer un ultrasonido. Les decía yo que con el ultrasonido detecto el 60% de aquellas preeclampsias que se van a presentar de manera temprana. ¿A qué le llamo una preeclampsia temprana? Aquella que se presenta antes de la semana 28, que es la más grave, tanto como para mamá como para el bebé, porque hay que nacer al bebé antes de la semana 28. Entonces es una prematurez muy extrema.
Y bueno, el 60%. Pero si yo mejoro todos estos y combino todos estos marcadores de predicción, puedo mejorar hasta un 89%. Si se me escapa el 11%, de 100 personas, en 11 personas no voy a poder hacer una predicción tan adecuada. Pero voy a captar 89 y esos 89 podemos salvar la vida tanto a la mamá y darle un mejor pronóstico a bebé. Y eso, bueno, es muy importante. Entonces, de los marcadores en sangre hay muchísimos. Esto es una tabla que es muy compleja, pero quiero que sepan que hay muchísimos estudios que podemos medir en sangre. Son costosos. Es mucho más costoso un estudio de sangre que el ultrasonido en sí. Entonces, y bueno, afortunadamente ya hay ciertos hospitales a nivel público que dan este servicio y podemos encontrarlos de manera fácil para que podamos identificar este riesgo y que nos pueden ayudar a identificar a ese % de la población que nos va a hacer una preeclampsia grave. Ahora, nosotros cuando nos estamos enfrentando a un riesgo como tal, tenemos que dar una medida o una acción para tratar de limitar la progresión de la enfermedad. Entonces, recapitulando un poquito de por qué se da esto de la preeclampsia, les decía que la placenta se pone de manera normal o se implanta de manera normal en el útero. Entonces, esta implantación anormal se termina, o más bien la implantación se termina alrededor de la semana 16. Entonces, tenemos hasta la semana 16 para poder iniciar un tratamiento que de manera efectiva nos vaya a ayudar a prevenir una enfermedad grave o limite la progresión de la enfermedad. Y a su vez es una paciente que ya identificamos con riesgo y que por lo tanto debe tener un seguimiento especial. ¿Okay? Bien, entonces, y volviendo otra vez al punto. Una vez que ya identificamos ese riesgo, debemos, o bien lo que quiero que sepan es que no solamente es hacer el ultrasonido. Hacer el ultrasonido, como les decía, se me van a escapar muchísimas pacientes. Y entonces lo correcto en la población es que hagamos todo el conjunto, ¿no? Que se tome la medición en sangre, que se tomen los antecedentes personales y que se tome el ultrasonido. Este es el estudio más completo que podemos realizar. Y si un médico en algún momento les llegara a decir, solo el ultrasonido, no te preocupes, entonces ahí a lo mejor no hay que tener tanta confianza, porque podemos tener un mejor diagnóstico. ¿Okay? Bien, ahora dentro de esto, pues bueno, como les decía, el doctor Briones y su servidora, pues también hemos tratado de identificar algunas otras alteraciones asociadas que pueden ayudar a que este cálculo de riesgo sea un poquito más confiable. Y en ese proceso estamos. En algunas de mis pacientes lo recordarán, les hemos hecho mediciones de la hemodinamia, que son mediciones de cómo circula su sangre, cómo está trabajando su corazón, cómo está su presión arterial en ese momento. Y esas mediciones hemos visto que sí nos ayudan a identificar diferencias entre mujeres que no hacen preeclampsia a las diferencias en las que sí las hacen. Y esas diferencias van a ser básicamente llevadas porque hay embarazos per se, que desde el inicio, en mujeres que tienen, por ejemplo, alguna alteración como hipertensión crónica, que no se controla durante el embarazo, sabemos que eso es algo intrínseco como tal al embarazo y que va a descontrolarse en algún momento. ¿Okay? Y esta paciente, si en algún momento la detectamos con alguna alteración de su circulación o de su hemodinamia, nos va a hacer una preeclampsia. Y igual, una paciente que es sana, pero que se cuida mal en el embarazo, encontramos que su tolerabilidad al embarazo se pierde y por eso también llega a disfuncionar y llega a tener alteraciones en la elevación de la presión arterial. Y es por eso que debemos de ver todo el contexto de una paciente y cuidarle desde todos los aspectos posibles. Esto es como más en mi línea de trabajo, investigación también, porque queremos mejorar la predicción en este tema que es tan importante. Y una vez que ya identificamos el riesgo, que decimos, bueno, sí tenemos un riesgo alto de preeclampsia o de restricción en el crecimiento intrauterino, que también se asocia a preeclampsia, lo que tenemos que hacer son 3 puntos vitales. El primero, ser estrictos en el cuidado de factores de riesgo. Me ha tocado, por experiencia propia, que muchas de las veces es inevitable o es muy difícil lograr llevar una dieta en el embarazo, pero tampoco es imposible. Y si te estamos diciendo que tu embarazo es un embarazo de alto riesgo para desarrollar una preeclampsia, entonces
yo creo que vale la pena a lo mejor pues quitarnos que el refresquito, el pastelito, disminuir las grasas, tener una comida más saludable, frutas, verduras, proteína, sin ser tan abusivos en los antojitos, y eso nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que ya es una mujer de alto riesgo, y entonces hacerle hincapié y recordar que no vale la pena una prematurez o que tenga una falla de su riñón por haberse cuidado mal esos 9 meses del embarazo. Eso yo creo que es lo principal. Segundo, hemos utilizado de manera tradicional, ahorita ya tenemos un uso bastante amplio de aspirina a bajas dosis, que es recomendada por los médicos, pero aquí sí debo hacer el hincapié que no todas las pacientes pueden utilizar aspirina. Solamente aquellas que nos salgan en este estudio de riesgo o que sus antecedentes sean tan fuertes que la hagan ser una paciente de riesgo, es candidata a usar aspirina, porque la aspirina tiene sus efectos secundarios. Y entonces nosotros lo que hacemos es valorar el riesgo-beneficio y el cuidado que tiene que tener una paciente al utilizar este medicamento. Este medicamento puede hacer que tengamos sangrados, puede hacer que tengamos a lo mejor, si no tenemos el cuidado, tengamos un desprendimiento de placenta. No es un medicamento que lo va a ocasionar por sí solo, pero si la mujer no tiene cuidado o si no se le explican estos riesgos de uso de medicamento, puede tener complicaciones. Entonces, no debe de ser como una receta de cocina, no a todas las pacientes se les debe de utilizar la aspirina y tienen que ser dosis bajas y las recomendadas por su médico, ¿ok? Y el calcio, también sabemos que nosotros durante el embarazo debemos utilizar desde 1 a 1.5, en algunos estudios nos mencionan que hasta 2 gramos de calcio al día, siempre y cuando la mujer no padezca de piedras en el riñón, porque esto va a precipitar que se formen más piedras. Y bien, tiene que tener una vigilancia especial. Entonces, el calcio se debe de dar en pacientes que tengan alto riesgo de preeclampsia y siempre y cuando tengamos una deficiencia del mismo. Si estamos en una zona donde sabemos que la ingesta de calcio en las mujeres es muy baja, pues sí, vale la pena suplementarlo. Pero si no, solamente en aquellas que tienen alto riesgo de preeclampsia. Todo aquello que no esté en esta diapositiva no se ha demostrado que sirve. Reposo no sirve, al contrario, nos afecta. ¿Sale? El reposo nos puede afectar incluso hasta en el mismo desarrollo de la preeclampsia. En caso de que la paciente tenga otra condición que la haga mantenerse en reposo, se tomarán otras medidas. ¿Okay? Pero el reposo no es una medida preventiva. Otros suplementos vitamínicos como la vitamina E, la vitamina C, la vitamina D, no se han visto que reduce el riesgo de padecer preeclampsia. Entonces, solamente que tengamos una deficiencia de estos lo vamos a tomar. La disminución de la sal. Bueno, también no debemos de consumir cantidades abundantes de sal, pero también no es como que restringir por completo la sal nos va a evitar el desarrollo de preeclampsia. Entonces, aquí hacer el hincapié de que lo que se ha demostrado que funciona cuando hay un riesgo alto es esto, nada más. Y bueno, pues aquí les presento a todos mis compañeros con los que nos encargamos de estudiar. Este es un tema que nos apasiona a todos y que estamos constantemente platicando de esto, investigando de esto, trabajando sobre esto. ¿Y para qué? Pues para tener mejores resultados neonatales. Disculpen, ustedes mis perritos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Bere, doctora. Le agradezco muchísimo por todo lo que nos comparte, muy importante y muy completa toda la explicación acerca de la prevención y atención no temprana de la preeclampsia. Como bien lo dijo todo el grupo multidisciplinario que conforman ustedes los expertos, el maestro Briones, el doctor Jesús Briones, y bueno, todo su equipo multidisciplinario. Doctora, le agradezco mucho y bueno, vamos a seguir informando, por supuesto. Es muy importante que en el marco del Día Mundial de la Preeclampsia, precisamente el 22 de mayo del 2020, es muy importante crear sensibilidad y además también conciencia en la atención temprana para este síndrome tan grave que ocupa la primera causa de muerte materna, fetal y perinatal en nuestro país y en todo el mundo. Muchísimas gracias, doctora. Así es, no, gracias a ti por la invitación y espero que haya sido de mucha información este tema. Claro que sí, doctora, y también le agradecemos a todos ustedes por escucharnos y nos vemos muy pronto, seguiremos informando. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias.